Bien, ¿qué pensás de este plan de 300? Te pago, dame tu sojita, tus dólares, te pagaré 300 en vez de 210, ¿no? Sí, 210, 220. Sí, bueno, esto no es nuevo, digamos. Como vos lo dijiste, es el Soja 3. Esta película ya la vimos. Y en parte el Soja 3 es necesario porque hubo un dólar soja 1 y dólar soja 2 que adelantó parte de lo que se iba a liquidar en estos meses para el año pasado, en septiembre sobre todo, que tuvo una fuerte reacción de parte de los exportadores y algo en menor medida en diciembre. Eso permitió al Banco Central tener algunas reservas más, al gobierno nacional cobrar muchas más retenciones y con problemas grandes, ¿no? Con enormes desequilibrios y otros conflictos que generó, que es la mayor emisión, porque obviamente el Banco Central compra más caro de lo que después vende, que es algo insólito. Y eso hagamos el roleplay. Sí. Estamos en el almacén, los grandes almacenes de la economía argentina. Interactuemos. ¿Qué te doy? ¿Qué me das? Hagamos roleplay. Bueno, en este de ahora vamos a ponerlo en el de hoy. Sí. Yo soy el Banco Central y te digo, vendeme a 300. Soja. Vendé la soja, dale. Bien. Yo te compro yo estoy 300. muy apretado, vendo. Si no... ¿Y cuánto cobrabas hasta hace poco? Y por 45 días vas a cobrar 300. Estabas cobrando 211. Bien. Y después de el día 46 vas a cobrar probablemente no 211 porque está devaluando al 6%. Yo te vendería lo que necesito para vivir. Exacto. O algún hueco que tengo que tapar y el resto me lo encanuto porque, a ver, por ahí me vas a ofrecer más plata en un tiempo. Bueno, acá hay dos cosas. Ya la expectativa de que en diciembre va a haber un nuevo gobierno, el 11 de diciembre, que algo va a pasar, no se sabe qué, pero la expectativa a medida que avanzan los meses va a ser cada vez mayor, de esperar y no usar vender con este cepo, pero también la necesidad de llegar hasta ese momento financieramente, ¿no? Si tenés que pagar gastos, etcétera. Entonces hay una ventana de 45 días y vas haciendo los cálculos, entonces obviamente vas a vender más de lo que hubieras vendido a 211, pero... el Banco Central, por otro lado, después va a los importadores que quieren importar y les entrega y recibe 211. O sea que es una operación que cualquiera que está en el sector privado, cualquier persona, no la haría. Bien, ¿y cómo suple esos 100 y pico de mangos que hay de diferencia? Bueno, en parte lo que genera esto es que el Banco Central tiene una pérdida contable y el gobierno le entrega un bono, como hizo con el dólar soja 1 y el dólar soja 2, para compensarlo patrimonialmente. Pero en realidad, bueno... Es algo más bien contable y por otro lado, como decíamos recién, tenés que emitir, imagínate que todos esos dólares que logra captar ahora, que no se sabe bien qué número va a ser, hay distintas versiones, ¿no? De hecho, la Comisión de Enlace ahora está sacando un comunicado rechazando esta medida, o sea que no está claro cuánto, porque además tenemos mucha menor cosecha, ya hay menos stock porque hubo dólar soja 1 y dólar soja 2, más lo que la gente quiere guardar, porque hoy no habiendo forma de protegerte contra la inflación que hacen los productores, lo guardan el producto. Entonces, todo lo que se logre liquidar, suponete que todos esos dólares que el Banco Central compra, los venda todos. Bueno, por la diferencia que serán 90 pesos por dólar o 89, por todo eso va a emitir más pesos, porque en realidad coloca pesos al exportador que vendió la soja, pero luego el importador va a ir con pesos, pero menos pesos, para comprar esos mismos dólares. ¿Y esa emisión cuándo la vamos a sentir? O sea, ¿cuándo vamos a pagar con inflación ese dólar soja 3? Yo creo que la reacción es mucho más rápida cada vez, porque la dinámica que está teniendo la inflación hace eso. De hecho, como ya pasó el dólar soja 1 y el dólar soja 2, todos sabemos que esto es inflacionario. Entonces, no colabora tampoco en las expectativas, ¿no? En definitiva es eso. Y si el Banco Central dice, bueno, necesito acumular reservas, entonces no puedo entregar todos esos dólares. Voy a seguir restringiendo importaciones, pero voy a acumular reservas para aguantar luego. Entonces, la emisión es mucho mayor, porque no está absorbiendo pesos de importadores. Pero hago una cosa, saco un aspirado, paso la aspiradora con LELIQ. Exacto. Y inflo la pelota de deuda en pesos también, para esterilizar los pesos, para bajar la inflación. Claro. Eso es lo que pasó el año pasado también, en buena medida. O sea, fue un mix de más inflación y mucha más LELIQ. De hecho, la masa de LELIQ creció al 140% el año pasado y este año va a terminar pasando lo mismo. Para evitar eso de que toda esta movida se traslade a la inflación, ¿cuál puede ser la solución? Por ejemplo, sacar las retenciones directamente, decir, bueno, sincero, me la banco, va contra mi discurso progre y saco las retenciones. En realidad, hoy es muy difícil, porque el problema de la inflación hoy
que es lo que dije recién, el problema de emitir pesos. Si vos comprás esas reservas, estás emitiendo pesos, digamos. Entonces, el problema es que hoy hay muchos más pesos de lo que la gente quiere. Más pesos dando vueltas y más pesos retenidos a corto plazo en el Banco Central. Entonces, la única manera de corregir esto, obviamente, es un plan integral, ya lo hemos hablado otra vez en otra oportunidad, pero sobre todo que el gobierno sea el que sea factor de corrección de expectativas. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno tiene que dejar de gastar más de lo que le ingresa. Y lamentablemente, este año, en estos meses que arrancó el año, empezó a aumentar el déficit fiscal. Lejos de achicarse, aumentó. Eso es lo que también generó todo este ruido financiero. Porque dice, la verdad, vos tenés que hacer un ajuste fiscal. Sabemos que hay un exceso de pesos. No querés que el Banco Central financie, pero tenés más déficit. ¿Cómo cierras la cuenta? Cierra. Perdón, el tema ahí es cómo lo hace un gobierno que ha perdido todo tipo de credibilidad frente a los mercados también y frente al propio Fondo Monetario Internacional, que le ha llamado la atención en distintas oportunidades. Bueno, es muy difícil, por eso no lo vemos muy probable, te diría. Y además no tiene incentivos. Si vos sos ahora vamos al juego de los sombreros. Acá va el sombrero. ¿Te querés jugar? Dale. Ahí va, el sombrero peronista. Es el juego del sombrero peronista. Si tuviéramos la marcha peronista, te la hago completa, con papa, rejilla y todo. Pensá ahora en términos de incentivos con el sombrero peronista. ¿Qué harías? No pienses como María ahora, como el incentivo ahora, y me parece que siempre fue también el kirchnerismo en particular, que es el que ha gobernado los últimos 16 de los últimos 20 años, van a ser, es el corto plazo, el manejo del corto plazo. Es decir, para el gobierno devaluar, o sea, hay una devaluación todos los días, no es que no devalúa, pero a un ritmo del 6%, 7% por mes ahora del tipo de cambio oficial. Pegar un salto en el tipo de cambio, acomodar el tipo de cambio, es algo que no quiere hacer, que lo considera como lo peor que le puede pasar, porque esto es el sinónimo de crisis, de descontrol. Entonces, ¿qué quiere hacer? Lograr llegar con la cantidad de reservas, porque si no tenés reservas no podés sostener este esquema, hasta primero las PASO, ese es el horizonte. Entonces, lo que está haciendo Massa tiene que ver con eso. ¿Cómo consigo dólares para ir tirando? Y trato de ir a los organismos internacionales a ver si me desembolsan algo más, porque este año, a diferencia del año pasado, cuando se firmó el acuerdo, el FMI el año pasado dio desembolsos positivos, le dio más a Argentina de lo que Argentina tuvo que pagar. Este año va a tener que pagar neto alrededor de 2.400 millones de dólares. Entonces, en ese panorama es muy difícil llegar. ¿Qué consecuencias económicas podría tener si, como se prevé, en las PASO al gobierno le va muy mal? ¿Qué pasaría entre las PASO y las elecciones? No, yo creo que primero es muy difícil saber cuál va a ser el resultado, si va a haber, digamos, si sale segundo, si sale tercero, digamos, cómo va a estar en relación al segundo. Probablemente tenga bajo porcentaje de votos, pero es una gran incertidumbre, ustedes lo estaban hablando, qué puede pasar y cuánta gente va a ir a votar también, ¿no? Que ese es otro gran signo de pregunta. En general, en las presidenciales es mucho mayor, en el 2021 fue muy bajo, pero bueno, no se sabe. Yo creo que no va a ser tan claro como el 2015, donde el resultado electoral ayudó a llegar. De hecho, ganara quien ganara, Scioli, Massa o Macri, era visto como algo mejor respecto de lo que había. Hoy eso no está tan claro todavía. Entonces, es difícil saber qué va a pasar y también es difícil saber si hay un mal resultado, cómo va a ser la interna, ¿no? Cómo va a manejar el gobierno Alberto frente a Cristina, qué va a pasar con Massa. Entonces, todo eso no sabemos. La verdad que el tema de la separación de tiempo entre las PASO y la definitiva en un país en crisis es un problema, porque la ventana de tiempo es peligrosa. Es muy larga. Vos imaginate este escenario. No digo por en general, por lo que es Argentina hoy. Vos imaginate este escenario. El presidente no es candidato, yo creo que en el mes que viene se va a bajar, no va a ser candidato. Imaginate un peronismo quedando afuera del balotaje, porque si el fenómeno Milei crece y el castigo, incluyendo el tema de la inseguridad que hablábamos antes, contra el gobierno está en duda, imagínate un gobierno con el presidente sin correr y con el peronismo fuera del balotaje. Yo creo que es un escenario para análisis nuestro, pero también para preguntarle a gente como María que vea qué va a pasar ahí. Y la otra opción, que es que llegue al balotaje un gobierno en campaña, te la regalo también, porque un gobierno que está arañando como para seguir. O sea, cualquier escenario creo que es complicado y ya a esta altura, con todas las convocatorias hechas, no hay tiempo para cambiar nada de lo electoral. María, vivimos de hacer escenarios, muchos se cumplen, muchos no se cumplen, pero es fascinante como deporte, hacer futurología.
Vamos a algo tangible. La inflación de la medidora de la ciudad a 7,1. 7,1. Nuestra estimación fue del 7% para el Gran Buenos Aires, muy en línea. Y cuando uno ve la apertura, en general hay coincidencia, ¿no? Más allá de que todo está aumentando muy rápido, lamentablemente está liderando los últimos meses en los alimentos y bebidas. O sea que la canasta básica, los productos que consume más esenciales, la gente que menos recursos tiene, están aumentando todavía más rápido y eso es un tema muy complicado, ¿no? ¿Cuán fiel es el indicador de la ciudad con respecto a la del INDEC? ¿En general tienen diferencia? En general, si uno mira la ciudad, el INDEC a nivel nacional, el INDEC del Gran Buenos Aires, nuestro indicador o el de algunas otras consultoras que lo miden, las diferencias son muy marginales, sobre todo cuando uno mira interanual. Puede pasar que en algún mes, según la frecuencia de medición, tal vez capte alguna suba un mes antes o un mes después, porque se promedia, ¿no? Semanalmente lo que va arrojando, pero todos más o menos están marcando. O sea, vamos a tener algo un poco menos, un poco más de 7. Nuestro nuevo número es alrededor de 7. Sí. En un momento la carne se levantó la carne que estaba dormida, ahora van a ver la inflación. La carne ya se levantó y traccionó porque es una buena parte de la composición de la canasta alimentaria. ¿El nuevo cuco cuál es que está traccionando alimentos? En realidad, en marzo en particular, carne siguió teniendo un efecto fuerte, pero mucho menos que febrero. Pero bueno, no fue la carne vacuna, es el pollo, porque cuando la gente ve el aumento de la carne vacuna va a comprar pollo. Cuando sube el pollo va a comprar cerdo y así. Y siguen las frutas y verduras y la verdad es que cuando uno abre la mayoría, más allá de que hay precios justos y que el gobierno está redoblando la apuesta, uno ve que todos los precios están aumentando muy rápido. Y sobre todo, el problema que ya hemos hablado antes también es que la dispersión de precios es mayor porque Precios Justos está en los grandes centros de compra y no en los almacenes, donde también hay algunos relevamientos que hacen algunas entidades de almacenes en el Gran Buenos Aires, donde marca justamente que el aumento de los precios de alimentos en esos sectores, el nivel es más alto y el ritmo de aumento es mayor todavía. ¿Y las tarifas? Porque todavía muchas siguen bastante pisadas. Claro, bueno, ahora en marzo hubo un efecto de gas, que no es muy fuerte ahora, justo porque todavía estamos en verano, y de agua. En abril empieza fuerte el aumento de luz, que no va a ser parejo para todos. Hay un sector pequeño, que no tan pequeño, pero de la población que tiene. ¿Y eso cómo se va a medir? ¿En el INDEC cómo lo va a medir? Bueno, tenés que verlo como un promedio ponderado de tarifas, con lo cual nadie se siente representado, porque obviamente es una categoría promedio. Y hoy es mucho más complejo porque tenés 21 categorías de residenciales, con lo cual ya es difícil asignar las categorías a los usuarios, cobrarlo y medirlo, ¿no? Porque tiene que ver con el consumo de cada uno. Déjame volver a la velocidad de ajuste de los precios. ¿Es semanal, es quincenal, es mensual? ¿Qué hay que mirar ahí? ¿Qué reloj de qué velocidad mirarías? Bueno, cada vez está siendo más frecuente el cambio de los precios, ¿no? Y ese es el problema más grande también. Y entonces encontrás dispersión de precios porque alguno todavía no remarcó cuando llegó, digamos, la recompra, ¿no? De la reposición del producto, pero es cada vez más frecuente y eso uno lo puede ver. Tal vez es más fácil relevarlo en los productos frescos que uno va reponiendo permanentemente. Dame un ejemplo, no sé. ¿Cada cuánto vos haces compras vos? Sí. Decime Tengo 4 hijos, así que además tengo danos un ejemplo. Mucho consumo. No es muy ortodoxo, pero danos un ejemplo de economista yendo a comprar. ¿Qué te llama la atención a vos en velocidad de precio? Bueno, los lácteos este mes fue tremendo. Sí. Sobre todo, digo, incluso salvo los que están en precios justos, que por ahí uno va a las 4 de la tarde y ya no hay. Decime sin marca, pero... No, bueno, yogur para beber. ¿Cuánto valía y de cuánto son los saltos? Aumentó como 100 pesos el litro en una última semana, por ejemplo. En una semana. Y a ese ritmo de incremento del costo de este tipo de alimentos. Ahora se viene un 7% de inflación. ¿Cuál es el peor de los escenarios que podemos tener este año? ¿En términos de inflación? Sí. Bueno, yo te diría, trabajaría, es difícil, escenarios, yo diría, si el gobierno logra mantener, digamos, de alguna manera, este escenario de devaluación controlada del tipo de cambio, logra, imagínate, acumular algo de reserva, sostener el statu quo, ayudado por expectativas de que, bueno, hay elecciones, vamos a ver qué pasa, esto se acaba, el Fondo Monetario está ayudando a Argentina, a pesar de todo esto que le está diciendo, está dando, digamos, nos está acompañando.
¿Qué significa esto? Que va a seguir desembolsando a medida que vence, si no vamos a entrar en default. Eso permite que los organismos internacionales puedan seguir prestándonos, si no esto sería mucho más complicado. Estos canjes que está haciendo el gobierno, con todos los ruidos que generan, van pasando. No es nada fácil, es muy inestable. Y bueno, la inflación va a estar entre 6 y 7 o arriba de 7% todos los meses. Lamentablemente es muy difícil esperar algo mejor en este periodo. Quiero hablar de un precio muy sensible. Algunos dicen, esto no tiene que ser llamado precio. Vamos el salario, que es un precio también. Se actualiza en el promedio, digamos, uno sabe que los que tienen buenas paritarias, los grandes gremios, están más a salvo, pero todo el resto estamos más a la intemperie. ¿Cuánto está perdiendo el salario contra la inflación? Bueno, como bien dijiste, es muy despareja la performance cuando uno lo mira, y de hecho cuando mirás el salario privado registrado, el promedio de los que están en blanco, digamos, que releva el INDEC, medianamente fue acompañando la inflación en el promedio, pero ahí tenés sectores que le han ganado la inflación, por ahí los que son sectores con mayor poder de negociación, donde la actividad está funcionando, y otros que están perdiendo. Y luego tenés todo el sector de autónomos, monotributistas, monotributo social, que la evolución es muy negativa. Es decir, el año pasado la inflación fue 95, los ingresos de todo ese sector aumentó 65%. 30 puntos. Es una diferencia abismal que se está manteniendo. Ya hay datos de enero que marcan lo mismo. Ahí está la catástrofe electoral. Exacto, por eso está la 20 y pico, 30 puntos está la catástrofe electoral. Por eso la pobreza aumentó, ¿no? Lo que le está ocurriendo es que el empleo que se recompuso, sobre todo fue empleo formal. Gente que por ahí estaba en relación de dependencia, perdió el empleo y está teniendo cuenta propismo, pero con un ingreso mucho más bajo. No solo el ingreso es más bajo, y además la dinámica de su ingreso está por abajo de la inflación. Es una combinación complicadísima. O sea, cuando se habla de no hacer una reforma laboral, porque hay que mantener los secretos, ya ocurrió. Ahí está, la precarización, el fantasma de la precarización laboral ya está entre nosotros. Totalmente. Que no ajusta por cantidad, no hay grandes despidos. Simplemente con la inflación dejan morir los aumentos y no hay que echar a nadie porque la masa salarial es la misma, nada más que todo el mundo cobra menos. Exacto. Esa es la precarización. Sí. El único que se está salvando en estos tiempos, porque el primer año de la pandemia no lo fue, es el sector público, que hoy está teniendo recomposición de ingresos reales. Lo cual, digamos, cuando uno mira las cuentas públicas se ve también, es uno de los rubros que viene aumentando. Bueno, algunos grandes gremios, camioneros, aceiteros, tienen una paritaria fuerte, pero en estos días supimos, la colega Elizabeth Pejer en Clarín cuenta que Massa les ha dado algunas exenciones en algunas partes de ganancias, con lo cual gremios con alto poder de negociación sí mantienen. Bancarios, por ejemplo. Igual yo haría una aclaración. El gobierno hace alianzas estratégicas y va beneficiando a grandes gremios, al sector público, por ejemplo. También, buenísimo el que lo puede disfrutar, nada en contra de eso, pero desatiende sobre todo al sector privado. Pero continuando lo que decías con respecto a la reforma laboral que ya en la práctica existe. En la práctica existe, pero encima es mucho peor, porque como no existe, los empresarios no toman nuevos empleados, porque tienen miedo a las licitaciones, a los juicios laborales y todo eso. Con lo cual, existe en la realidad, no existen los papeles y todo se complica, es mucho peor. Es de la peor manera, porque además las pymes, sobre todo, son las que más miedo tienen de emplear justamente nuevos trabajadores por la industria del juicio, los problemas. Y además hay otra cosa que quería aclarar que es importante, que lo ve cualquiera que tiene un ingreso en relación de dependencia, que es que digamos, todo lo que hay que aportar, los aportes y ganancias, etcétera, no ajusta al mismo ritmo. Entonces, por ahí, cuando se negocia una paritaria, el aumento de bolsillo finalmente es menor que el que se decreta y se acuerda en la negociación paritaria. Por eso hay algunos que tienen algún tipo de exenciones, pero no es generalizado. Entonces, todos sienten eso en su bolsillo, ¿no? Hay gente que pasa del monotributo autónomo, digamos, porque cobra un poco más y ya pasa autónomo y ahí ya entra en un infierno. No lo hagan. Consejo, no lo hagan. Claro, pero en ese sentido conviene no hacer horas extras. Pero te recategoriza sola la FIP. Claro, te pasaste pero te lleva a la marginalidad. Más porque en realidad te lleva, decilo. Te lleva a la marginalidad, la informalidad, estar fuera del sistema. Digamos, los incentivos están al revés, ¿no? Entonces eso es un tema que es importante. Y el último tema es que si la economía no crece, por más que queramos, digamos, la ley de la gravedad existe. O sea, el salario real no puede aumentar si la economía no crece, si no somos más productivos. Y ¿Qué es lo que yo veo que se repite mucho y nosotros repetimos mucho? ¿Qué significaría crecer? En ejemplos concretos. Porque
Se habla... Ejemplos. Bueno, crecer significa que el PBI crezca, esa es la medida más agregada, y en realidad cuando se habló el año pasado mucho, decir, ¿qué combinación 2022? Aumentó la pobreza, pero creció la economía. No, creció en promedio, pero cuando uno mira la dinámica mensual, desde septiembre, mes a mes, la economía está cayendo. Sería inversiones, que el que tiene una planta agregue una nueva línea productiva, que haya más mercado. Claro, la única manera de crecer es que justamente puedas producir más. Y para poder producir más tenés que ser competitivo, tenés que tener los incentivos, tenés que ganar y obviamente necesitas de la inversión. En Argentina no es que no hay inversión, y ha crecido en alguna medida, pero no es pareja, tenés cuellos de botella. Por ejemplo, todavía tenés problemas con la energía, la disponibilidad de energía en invierno para las industrias, que es fundamental, y del gas sobre todo, ¿no? Que todavía no se terminó el gasoducto, así que veremos qué pasa este invierno. Es una cuestión, la infraestructura... que no está... Bien atrasado está súper atrasada. Digamos, lo que es toda la disponibilidad de la conectividad, de la tecnología. De hecho, hay enormes dificultades para seguir pagando afuera ciertos servicios tecnológicos para poder estar al día. Entonces, más cargas, impuestos, trabas y regulaciones que hace que los recursos de la empresa se desvíen en atender a esas crecientes regulaciones y no en ver cómo somos más productivos, ¿no? El tema impositivo. Yo recuerdo a Mercedes Marcó del Ponto oportunamente y otros integrantes del gobierno diciendo que nada muestra en la historia, no hay evidencia de que bajando impuestos haya mayor inversión. Eso es palabra de algunos referentes del gobierno. ¿Qué pensás vos? Muchos que están, Pablo decía, bajamos impuestos y eso van a ver cómo redunda en mayor inversión. ¿Es así? Bueno, hay un montón de ejemplos. También no es un concepto en el aire, digamos. No es que necesariamente un país tiene un gasto público chico y bajos impuestos. Hay distintos modelos. En Argentina hoy el gasto público está arriba del 40% del PBI, o sea, casi la mitad de lo que se genera todos los años lo gasta el gobierno, ¿no? Entonces la pregunta es cómo lo gasta, si realmente provee bienes, servicios, infraestructura, salud, seguridad, educación de calidad para que entonces el sector privado diga, bueno, pago muchos impuestos, pero me concentro en otras cosas, no tengo que, digamos, generar todos estos productos, por un lado. Por otro lado, hay impuestos muy distorsivos que encarecen la cadena productiva. Entonces, sí, bajar impuestos en Argentina, con la cantidad de impuestos que tiene, que cuando uno mira la carga efectiva en las empresas, si uno pagara todos los impuestos, es disparatadamente alta. Decime un país que le bajaron los impuestos y creció la inversión. Yo te doy un ejemplo en Argentina. Cuando se sacaron buena parte de las retenciones cuando asumió el gobierno de Macri. Y se redujeron algunas retenciones en otros sectores, la cosecha aumentó muchísimo. Uno mira los indicadores de, por ejemplo, compra de maquinaria agrícola, de exportaciones, de elaboración de aceites, y hubo una reacción muy fuerte, muy rápida, digamos, y eso, digamos, lo podemos verificar empíricamente. Para darte un ejemplo, digamos, de un sector relevante y que hoy estamos discutiendo, de hecho, ¿no? Muy bien. Señores, aprovechen, hay una última pregunta para María Castiglioni. Ay. ¿Podemos esperar desabastecimiento de productos? Bueno, hay un poco ya de eso. Y la verdad es que cuando uno mira el panorama para los próximos meses de una caída de las exportaciones, a pesar de este dólar soja, que es adelantar de vuelta algunas exportaciones, la verdad es que no va a haber producto para exportar suficiente. Va a haber alrededor de 20.000 millones de dólares menos de exportaciones que el año pasado. No estarán entrando, obviamente, dólares por otra vía. Por lo tanto, la variable de ajuste para no devaluar, como dijimos antes, van a ser las importaciones. Se va a importar lo que se pueda, los dólares que alcancen. Eso obviamente va a implicar faltantes, como ha pasado en meses anteriores, y de hecho cuando uno habla con distintos sectores tienen trabas en la producción que genera además incertidumbre, no sabes cuándo vas a tener. Por ahí es una parte chiquita de tu producción que es importada, pero te la trabó y no podés producir, con lo cual eso genera después faltantes de distintos productos, como pasa en algunos sectores. A veces se corre